¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cuál es el origen del mes de marzo y con un segundo cuento te hablaremos de la importancia de las llamadas pláticas o ejercicios cuaresmales. En nuestra sección infantil el cuento Tentaciones infantiles. Era un sábado por la mañana. Los padres de Gustavito y Sebastián salieron al supermercado. Antes de salir de casa, convencieron a los niños sobre la importancia de hacer bien las tareas escolares. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús fue tentado por el demonio. En el santoral, te diremos qué significa el nombre de Porfirio. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En cuanto vio al cirujano salir de la sala de operaciones, Aurora se levantó rápidamente y le preguntó: ¿Cómo está mi hijo? ¿Va a estar bien? ¿Cuándo puedo verlo? El cirujano respondió: Lo siento, señora. Hicimos todo lo que pudimos, pero su hijo no logró sobrevivir. Aurora se llenó de una gran tristeza mezclada con impotencia y algo de rencor contra Dios que se mostró en sus palabras. ¿Por qué les da cáncer a los niños pequeños? ¿No le importa esto a Dios? ¿En dónde estaba Dios cuando mi hijo más lo necesitaba? El cirujano la escuchó en silencio y luego le preguntó: ¿Desea estar un tiempo a solas con su hijo? Recuerde que su cuerpo será llevado a la universidad en algunos minutos. Aurora asintió con la cabeza y el médico le pidió a una enfermera que la acompañara mientras se despedía de su hijo. Ella entró al cuarto, se acercó a la camilla y corrió suavemente sus dedos maternales sobre el pelo rizado del pequeño, recordando cuántas veces lo había acariciado de esa manera. La enfermera le preguntó si le gustaría conservar un rizo de su cabello. Aurora dijo que sí. La enfermera lo cortó, lo puso en una bolsita de plástico y se lo dio a la madre. Mientras lo recibía, ella le dijo a la enfermera: ¿Sabe? Fue idea de Jaimito donar su cuerpo a la universidad para que lo estudiaran. Él dijo que podría ayudar a alguien más. Yo, como una madre normal, me rehusaba al principio, pero Jaimito dijo: Mamá, cuando me muera no lo volveré a usar más. Tal vez pueda ayudar a que algún niño pase más días con su mamá. Ella continuó diciendo: Mi Jaimito tenía un corazón de oro. Siempre estaba pensando en alguien más. Siempre deseaba ayudar a otros si es que podía. Tuvo una actitud positiva en todo momento. Aurora salió del hospital para niños después de haber pasado ahí la mayor parte de 6 meses. Puso la bolsa del rizo con las pertenencias de Jaimito en el asiento trasero de su auto. El regreso a casa fue difícil. Era aún más difícil entrar a una casa vacía. Tomó las pertenencias del niño y la bolsa de plástico con el trozo de pelo. Se dirigió al cuarto de su hijo. Empezó a colocar los carritos, miniatura y otras cosas personales de Jaimito exactamente en el lugar que él los mantenía. Abrazada a su almohada, lloró hasta que se quedó dormida. Era casi la medianoche cuando despertó. Tendida, a un lado de la cama estaba una carta doblada que decía lo siguiente: Querida mamá, yo sé que vas a extrañarme, pero no pienses que me olvidaré de ti o que algún día dejaré de quererte solo porque no estoy para decirte que te amo. Siempre te amaré y cada día será más. Algún día volveremos a vernos, mamá. Mientras tanto,
Si quieres adoptar un niño para que no te sientas tan sola, por mí, mamá, por mí está bien. Puede usar mi cuarto y mis cosas para jugar con ellas. Pero si tú decides que sea una niña, probablemente no le gusten las cosas que nos gustan a los niños. Entonces tendrás que comprarle muñecas y cosas que le gustan a las niñas. Tú sabes. Por favor, no estés triste pensando en mí. Este es un lugar muy bonito, muy lindo. La abuela y el abuelo me recibieron en cuanto llegué. Me mostraron algunos sitios, pero me tomará mucho tiempo conocer todo esto. Los ángeles son lindos. Me encanta verlos cerca de mí. ¿Y sabes qué? Jesucristo no se parece en nada a ninguna de sus pinturas o de sus imágenes. Pero en cuanto lo vi, supe que era Él. Jesús mismo me llevó a ver a Dios y, ¿adivina qué? Me tocó sentarme en su pierna y hablar con Él como si yo fuera alguien importante. Ahí fue cuando le dije que quería escribirte una carta para despedirme. Yo sabía que esto no estaba permitido, pero yo insistí, y entonces Él me dio papel y hasta me prestó su pluma personal para escribirte esta carta. Creo que el ángel que te la va a llevar se llama Gabriel. Dios me dijo que te diera de su parte la respuesta a una de las preguntas que le hiciste. ¿En dónde estaba Él cuando yo lo necesitaba? Dios dice que estaba conmigo, así como cuando estaba con Jesús cuando murió en la cruz. Ahí estaba Él como siempre lo está con todos sus hijos. Ah, por cierto, mamá, nadie más puede leer lo que te escribí en esta carta, solo tú. Para todos los demás, esto es solo un papel en blanco. ¡Qué padre!, ¿no? Bueno, mamá, me tengo que despedir porque ya tengo que regresarle su pluma a Dios. La necesita para escribir más nombres en el libro de la vida. Esta noche me toca estar en su mesa compartiendo la cena con Jesús. Estoy seguro que esa experiencia será de lo mejor. Ah, y ya casi se me olvidaba. Se me olvidaba decirte que ya no me duele nada, mamá. Ya se me quitó el cáncer completamente. Estoy muy contento porque ya no soportaba más el dolor. Y Dios me ha dicho que a Él no le gustaba verme sufrir así. Por eso mandó al ángel de la misericordia para que fuera a la tierra por mí. El ángel me dijo que yo era un pedido muy especial. ¿Qué te parece eso? Firmado con amor, Dios, Jesús y yo. Tu pequeño hijo que ahora se está convirtiendo en un angelito más. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Doy gracias a Dios por otro día más. Amigas, amigos, hemos iniciado ya este tiempo de Cuaresma que, más que un tiempo triste, es un tiempo de alegría. ¿Por qué? Pues porque nos permite detenernos un poco en nuestra vida para
analizarla, reflexionar y saber si estamos equivocados, corregir el rumbo. Así como cuando vamos a un laboratorio a que nos saquen sangre, que analicen nuestra orina y otras cosas, y gracias a eso podemos evitar males mayores, corregir algunas enfermedades e incluso propiciar que alguna enfermedad importante pueda ser atacada a tiempo. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. A veces la rutina, a veces la inercia del trabajo, de la escuela, nos impiden centrarnos en lo más importante, y la ceniza nos recuerda: somos polvo y al polvo volveremos si no vivimos profundamente en el amor. Solamente Dios puede sacarnos del polvo de las cenizas en que quedaremos en una urna para darnos la resurrección. Así que a trabajar duro en esta Cuaresma. Un saludo a todos nuestros amigos traileros de Estados Unidos y de México y a todos los que participan ofreciendo un servicio en el transporte. Y les recuerdo que hoy se llevará a cabo la marcha en favor del INE, en favor de la democracia por algunos grupos. Si tú estás de acuerdo con esto, asiste y participa. Y si no estás de acuerdo, respeta este tipo de manifestaciones, porque todos merecemos un país con leyes, un país con democracia en donde todos participen. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida para escuchar el cuento. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Estaba en la casa de mi amigo Paco cuando tocaron a la puerta 2 testigos de Jehová y nos dijeron que ya se va a acabar el mundo. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mira, mamá, aquel hombre nos dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran. El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. Llévate esas flores y regresa cuando tengas la mejor flor. Búscala en tu corazón. Cuentos para entender el Evangelio. ¿Te gustaría adquirirlo para ti o para hacer un maravilloso regalo? ¿O tener la versión digital en tu dispositivo electrónico? Llama o pregunta a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Tentaciones infantiles. Era un sábado por la mañana. Los padres de Gustavito y Sebastián salieron al supermercado. Antes de salir de casa, convencieron a los niños sobre la importancia de hacer bien las tareas escolares. Confiamos en ustedes y esperamos que hagan bien su tarea. Pórtense bien, ¿eh? Regresamos pronto. Los 2 chiquillos acercaron sus útiles a la mesa de trabajo y se dispusieron a terminar lo que les faltaba. De pronto, Gustavito, el hermano mayor, le dijo a Sebastián: ¿Qué tal si en lugar de hacer la tarea vimos la televisión? A Sebastián le gustó la idea y con una sonrisa maliciosa le dijo: No sería mala idea. De todas maneras ni se van a dar cuenta porque se van a tardar mucho. Nos ponemos a ver la televisión y cuando escuchemos que llegue el auto, corremos a la mesa para continuar nuestro trabajo. ¿Sale? Gustavito reflexionó un poco. Se rascó la cabeza con la punta del lápiz, hizo una mueca con la boca y luego le dijo a Sebastián: Mejor no. Quizás podamos engañar a nuestros padres, pero si no terminamos la tarea no aprenderemos lo necesario para los exámenes y además nos va a regañar la maestra. Sebastián hizo muecas, pero continuó haciendo su trabajo. De pronto fijó su mirada en un mueble cercano y exclamó: Mi mamá olvidó el monedero y está abierto.
Efectivamente, la pequeña bolsa mostraba billetes y monedas. El pequeño Sebastián le dijo a Gustavo con tono intrigante: Mi mamá no siempre cuenta lo que guarda ahí. ¿Por qué no le sacamos un billete o unas monedas para comprar dulces en la tienda de la esquina? Gustavito se animó, pero después volvió a reflexionar. Guardó silencio y le preguntó a Sebastián: ¿No sería eso robar? ¿Robar? No lo creo. Ese dinero es de mamá y por lo tanto es como si fuera nuestro. Yo no estoy de acuerdo con esa manera de pensar. Yo creo que sí estaríamos robando aunque sea nuestra mamá, y eso se me hace muy feo. Sebastián trató de convencer a su hermano para que tomaran algo de dinero. Aunque sea tantito, una sola monedita. Solo para un caramelo y lo partimos a la mitad. Sí, ¿verdad que sí? Pero no lo logró. Gustavo le contestó: No, si quieres hazlo tú, pero yo no. Y te advierto que si compras algo con lo robado, yo no lo aceptaré. Sebastián se enojó momentáneamente. Se acercó al monedero dispuesto a tomar el dinero, pero se detuvo. Estuvo algunos instantes frente al monedero, contemplando las monedas, pero finalmente lo dejó intacto. Se alejó de él y regresó a terminar su tarea. Más tarde, llegaron sus padres con las bolsas de las provisiones. Su papá se acercó a darles un beso mientras les decía: Estoy seguro que se portaron muy bien. Los pequeños se vieron mutuamente y, como si se hubieran puesto de acuerdo, dijeron al mismo tiempo: No nos portamos bien. Al oír esto, su madre se acercó y les preguntó qué habían hecho de malo. Primero habló Gustavo. Nos dieron ganas de encender la televisión y dejar de hacer la tarea. Entonces les preguntó su papá. ¿Y lo hicieron? Gustavito contestó que no. Entonces intervino Sebastián. A mí me dieron ganas de tomar dinero del monedero que olvidó mamá e ir a la tienda para comprar dulces. ¿Y lo hiciste? ¿Tomaste dinero de mi monedero? No. Al escuchar estas respuestas, su papá sonrió discretamente y luego les dijo: Con sus respuestas, afortunadamente me doy cuenta de que no hicieron nada malo. Ya me habían espantado, ¿eh? Los niños se quedaron admirados de las palabras de su papá y comentaron: ¿Cómo que no hicimos nada malo? Tuvimos ideas malas. La madre de los pequeños comprendió su confusión y les dijo: Quiero que me contesten 2 preguntas. La primera es: ¿Jesucristo cometió pecado alguna vez? Los niños contestaron al unísono: No, Jesucristo nunca cometió pecado. Entonces, ella les hizo la siguiente pregunta: ¿Qué se dice en la parte final del Padre Nuestro? Gustavito pensó un poco y luego respondió: Decimos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Con esas respuestas quiero enseñarles algo importante. Jesucristo tuvo tentaciones, es decir, deseos o ideas de hacer algo malo. Sin embargo, nunca hizo caso a esas ideas o tentaciones. Nunca cayó en la tentación. Con eso quiero que entiendan que tener tentaciones no es malo. Lo malo es hacer caso a esas tentaciones y caer en el mal. Eso sí es pecado. Ustedes tuvieron tentaciones, pero supieron vencerlas. No les hicieron caso. Con eso demostraron que son virtuosos porque tienen una fuerza de voluntad para no caer en el mal. Como cristianos tenemos que luchar todos los días contra las tentaciones, haciendo nuestro máximo esfuerzo. Pero si en alguna ocasión llegáramos a caer en ellas, Dios no nos abandona. Por eso decimos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gustavito y Sebastián comprendieron muy bien la lección. Como premio a su lealtad y al cumplimiento de su tarea, sus padres les compraron un dulce y vieron juntos una película. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo,
Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Queridas hermanas y hermanos, todos hemos visto en alguna ocasión a esas pequeñas mariposas nocturnas que, atraídas por la luz de las lámparas, comienzan a girar y a girar en torno a ellas, y por más que tratamos de ahuyentarlas, se pegan cada vez más al foco hasta que caen quemadas por él. Si los focos no existieran, ellas continuarían viviendo tranquilamente en paz y siguiendo el ritmo de la naturaleza. Lamentablemente, algo ajeno a su naturaleza, el foco inventado por el hombre, les ocasiona una gran tentación y con ella la muerte. Haciendo una comparación, podríamos decir que Dios nos creó para que fuéramos felices. Eso es lo que significa el jardín del libro del Génesis: armonía, paz, tranquilidad, convivencia tranquila y sana, gozo por la naturaleza, etc. Sin embargo, el maligno, con una intención contraria a la de Dios, nos atrae a una gran cantidad de focos para que encontremos la muerte. Esos focos son engañosos. Parecen maravillas, pero encierran destrucción. Esa es la característica de las tentaciones. No existe una tentación, y tú estarás de acuerdo, una tentación que no sea atractiva. Y quienes ven destruida su vida por ellas dicen: «Es que me parecía una buena proposición. No pensé que me engañarían. Ay, es que se veía buena persona. Me dijeron que ganaría mucho. Él me prometió que si le entregaba mi cuerpo se casaría conmigo. Me dijeron que si solo la probaba no me haría adicto. Tenían buen cuerpo y una cara tan bonita que no pensé que me drogarían para robarme. El jefe me dijo que nadie nos cacharía si firmaba esos documentos y después desapareció con todo». ¡Ay, cuántos ejemplos! Y si recordamos que la felicidad en la vida depende de las buenas elecciones y la infelicidad de las malas decisiones, es evidente que quien se deja llevar por las tentaciones siempre tendrá resultados negativos. Todos tenemos tentaciones. El Evangelio nos recuerda que también Cristo las tuvo, y no solo en el desierto, a lo largo de toda su vida las tuvo. Incluso al final de su vida habrá tenido la tentación de salir huyendo y no afrontar su pasión y muerte, dejando inconclusa su misión, pero él, pidiendo la fuerza a su Padre en oración y con la conciencia clara de lo que era correcto, pudo vencerlas. Con ello, Cristo nos enseña que tener tentaciones no es pecado. Caer en ellas, sí. Tener tentaciones y vencerlas, por el contrario, es un camino que muestra un crecimiento espiritual. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 26 de febrero se celebra a San Porfirio. Su nombre significa el que se viste de púrpura. Nació en Grecia y eligió la vida de monje y se fue al desierto de Egipto. Luego decidió vivir en los lugares en donde había vivido Cristo haciendo oración.
Por su vida ejemplar y ayuda a los necesitados, lo ordenaron sacerdote y luego fue nombrado obispo. Colaboró en el campo del arte porque construyó en Gaza un bellísimo templo y de ahí murió el 26 de febrero del año 420. También se celebra al beato Auguste Chapdelaine y compañeros. En 1851 ingresó a un seminario que preparaba a los jóvenes que deseaban ser misioneros en Oriente. Después viajó a las regiones de Guangdong y Guangxi, donde no había estado ningún otro misionero desde hacía 150 años. Por predicar a Cristo fue acusado de agitador y se le exigió que renegara de su fe. Como no lo hizo, fue brutalmente golpeado hasta que lo dejaron tan mal herido que no podía moverse. Al día siguiente le dieron muerte y todavía después de que lo mataron, le cortaron la cabeza y dejaron que los animales se comieran sus restos. Fueron martirizados con él un joven cristiano, Lorenzo Pieymu, y una joven viuda, Inés Shankong. Cuando en 1945 se fundó la jerarquía china, el lugar donde fueron martirizados Auguste y sus compañeros contaba con los católicos más activos del país, gracias a su ejemplo y sacrificio. El 27 de febrero recordamos a San Gabriel de la Dolorosa. Gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y le había dado gusto a sus sentidos, pero deseoso de vivir un verdadero cambio entró a la comunidad religiosa de los Padres Pasionistas. En esta comunidad se ayuna y la alimentación es sencilla y nada variada. Por esto mismo los primeros meses sufrió un verdadero martirio con este cambio tan brusco, pero nunca se quejó ni se le vio triste o disgustado. Al entrar de religioso se cambió el nombre por Gabriel de la Dolorosa, porque su devoción mariana más querida consiste en recordar los 7 dolores o penas que sufrió la Virgen María. Gabriel de la Dolorosa murió en el año 1862 a los 25 años, después de dar testimonio de vida y unir sus sufrimientos de la tuberculosis a la pasión de Cristo. El 28 de febrero se celebran 2 santos. Uno es San Leandro, y Leandro significa el hombre con fuerza de león. Él se hizo famoso porque logró que se convirtieran al catolicismo las tribus de los visigodos que invadieron España. Su madre era hija de Teodorico, rey de los ostrogodos, que invadieron a Italia. Fue hermano de San Isidoro de Sevilla y Santa Florentina, y desde niño mostró facilidad para hablar en público y enorme simpatía de su personalidad. Siendo muy joven, entró de monje a un convento de Sevilla y se dedicó a la oración, al estudio y a la meditación. Cuando murió el obispo de Sevilla, el pueblo y los sacerdotes lo eligieron a él para que lo reemplazara. Desde entonces, Leandro se dedicó por completo a convertir a los arrianos, aquellos herejes que negaban que Jesucristo es Dios. San Leandro reunió a todos los obispos de España en un concilio en Toledo y allí dictaron leyes sumamente sabias para ayudar a la santificación de los sacerdotes y el buen comportamiento de los fieles. Para recordarle a la gente que Jesucristo es Dios como el Padre y el Espíritu Santo, mandó que en la Santa Misa se recitara el credo que ahora se dice en las misas de los domingos. Esta costumbre siguió después en la Iglesia Católica y en todo el mundo. San Leandro murió en el año 596 y España lo ha considerado siempre como un gran benefactor y como doctor de la Iglesia. Y el mismo día 28 de febrero se celebra a San Román. Este hombre nació en el siglo V en Francia, con un libro sobre ermitaños, algunas semillas y unos cuantos utensilios. Román encontró un lugar apartado para construir su monasterio. Después envió por su hermano San Lupencio, a quien siguieron varios discípulos. Juntos construyeron un monasterio en Condat-Loecon y un convento para mujeres en Beaune. Es patrono de los dementes, ya que curó a 2 en una peregrinación a Valais. El 1 de marzo se celebra los 40 mártires de Sebaste, pero veamos cómo sucedieron las cosas. En el año 320, el emperador romano Licinio publicó un decreto ordenando que los cristianos que no renegaran de su fe serían condenados a muerte. La manera de renegar de la fe era quemar incienso en honor de los ídolos romanos. Cuando el gobernador de Sebaste, en la actual Turquía, leyó en público el decreto del emperador, 40 soldados declararon que no ofrecerían incienso a los ídolos y que se proponían ser fieles a Jesucristo hasta la muerte. Por su oposición a la ley del emperador, fueron martirizados, pero con su muerte dieron testimonio de su fe en Cristo. El 2 de marzo se celebra a San Nicolás de Flue, que vivió en el siglo XVI. Nicolás significa vencedor o victorioso, y Flue es un pueblo de Suiza. Este santo es uno de los santos más famosos y estimados de Suiza. Tuvo una familia que lo educó en valores cristianos. En su juventud se enroló en el ejército para defender a su patria y llegó a ser capitán. Después se casó y tuvo 2 hijos, uno de los cuales llegó a ser sacerdote y el otro fue nombrado alcalde.
Cuando tenía 50 años, sintió una inspiración de Dios para dejar sus empleos oficiales y comodidades e irse a orar y a meditar en la soledad. De acuerdo con su esposa, se separó de ella y vestido de monje se fue en soledad a dedicarse a la oración y a la meditación. Nicolás quiso irse a otro país, pero cuando iba llegando a la frontera, se encontró con un campesino que le dijo que debía quedarse en su propia patria haciendo oración por sus paisanos. Nicolás le hizo caso y se fue a una alta montaña junto a un manantial de agua, y allí, en una cueva, pasó sus últimos 19 años orando, meditando y haciendo penitencia. Como Dios le concedió el don de dar buen consejo, lo buscaba muchísima gente que subía hasta la montaña. ¿Y por qué San Nicolás de Flue se convirtió en un santo tan importante para aquella región? Porque en aquel tiempo los distintos partidos y estados de Suiza estaban tan divididos que había el peligro de que se desatara una sangrienta guerra civil y lamentablemente nadie los lograba poner de acuerdo. Al fin a algunos se les ocurrió llamar a Nicolás. Él bajó de la montaña y supo aconsejar también a unos y a otros que se logró firmar la paz y así se evitó la guerra entre paisanos. Nicolás después de esto volvió a su montaña a orar, meditar y a seguir dando consejos, y el día en que cumplió sus 70 años murió plácidamente. Desde entonces los católicos de Suiza lo consideran como un santo especial y empezaron a conseguir ayuda especial encomendándose a su santo paisano. El 3 de marzo se celebra a San Juan Clímaco, que nació en Palestina. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación fue admitido como religioso. Él comenta 2 elementos que le ayudaron mucho a progresar en la perfección. El primero, no dedicar nunca tiempo a conversaciones inútiles, y el segundo, haber encontrado un director espiritual sabio que le ayudó mucho a vencer los obstáculos. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y a algunos trabajos manuales. Llegó a ser uno de los más grandes sabios biblistas del Oriente. El superior del convento le pidió que escribiera los consejos que él daba a la gente para mantener fuerte el espíritu. Fue entonces cuando Juan escribió el libro que le dio su apellido. Este libro se llamó Escalera para subir al cielo y en griego se dice Clímaco. El libro llegó a ser inmensamente popular y sumamente leído en la Edad Media. El 4 de marzo se celebra a San Casimiro de Polonia del año 1484. En polaco, Casimiro significa el que impone la paz. Casimiro nació en 1458 en Cracovia. Fue el tercero de los 13 hijos de Casimiro, rey de Polonia, e Isabel, hija del emperador de Austria. Es interesante mencionar que muchos santos han salido de familias muy numerosas. Además de la educación que le dieron sus padres, Casimiro tuvo 2 maestros que eran muy buenos educadores. Aunque era hijo del rey, vestía muy sencillamente, sin ningún lujo, comía austeramente y se esforzaba por no tomar licor. Le gustaba mucho ayudar a los demás, aunque sus preferidos eran los más afligidos, los más pobres, los extranjeros que no tenían a nadie que los socorriera y los enfermos. Defendía a los miserables y por eso el pueblo lo llamaba el defensor de los pobres. A su papá, el rey, le advertía con todo respeto pero con mucha valentía las fallas que encontraba en el gobierno, especialmente cuando se cometían injusticias contra los pobres, y el papá atendía con rapidez a sus peticiones y trataba de poner remedio. Por acercarse a los enfermos, Casimiro se enfermó de tuberculosis y el 4 de marzo de 1484, a la corta edad de 26 años, murió dejando en todos recuerdos de bondad. Lo sepultaron en la capital de Lituania. A los 120 años de su sepultura, abrieron su sepulcro y aunque el sitio donde lo habían sepultado era muy húmedo, encontraron su cuerpo incorrupto, como si estuviera recién enterrado. Bueno, ni siquiera sus vestidos se habían dañado. San Casimiro trabajó incansablemente por extender la religión católica en Polonia y Lituania, y estas 2 naciones han conservado admirablemente su fe católica. Hasta aquí el santoral de la semana y esperemos que con este mayor conocimiento de los hombres y mujeres que son nuestro ejemplo, podamos vivir mejor. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia? ¿Cómo se formó esta? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios.
De venta exclusiva en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O pregunta por los envíos y la versión digital a través de WhatsApp en los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. Queridos amigos, amigas, hay que recordar que los romanos dedicaban cada uno de los 10 meses que formaban el calendario romano a uno de sus dioses, y que marzo era el primer mes del año. Este estaba dedicado al dios Marte, pero ¿quién era el dios Marte para ellos? Los griegos le llamaron Ares. Su nombre dio origen al día martes y al mes de marzo. Marte era hijo de Júpiter y era el dios de la guerra. Se le representaba como un guerrero con armadura y con un yelmo encrestado, es decir, una especie de casco con una decoración en la parte superior. Sus símbolos eran el lobo y el pájaro carpintero. Aunque era esposo de Bellona, era también amante de Venus, con quien tuvo 2 hijos, además de otros con otras amantes. Sus características eran intrepidez, temeridad ciega, calor y osadía, fuerza viril e inspiración guerrera. Era considerado como el padre de Rómulo y Remo, y una de las 3 divinidades que cuidaban Roma. Al ser padre de Rómulo, fundador de Roma, se le consideraba padre de todos los romanos. Hay que recordar que, de acuerdo a la mitología romana, cuando se destruyó Troya, uno de sus héroes, llamado Eneas, que da origen a este libro famoso llamado la Eneida, huyó hacia lo que ahora conocemos como Italia, y ahí tuvo a una hija. Esa hija tuvo relaciones con el dios Marte. De esa relación nacieron Rómulo y Remo, pero como esa mujer era una especie de sacerdotisa, no podía tener relaciones ni hijos, por lo que si lo hacía, sería sepultada viva. Ese era el castigo para las vestales, y ella era una vestal. Por eso, esta mujer dejó que sus hijos crecieran junto al río Tíber, y ahí crecieron amamantados por una loba. Tiempo después, Rómulo creció y fundó la ciudad de Roma, dedicándola en gran parte, por supuesto, a su padre Marte. El culto a Marte era muy grande, solo inferior a Júpiter, el dios más importante. Sus templos se levantaban en el llamado Lugar de Marte o Campo Marte. Se le dedicaban las siguientes festividades. La Ferie Martis se celebraba el 1 de marzo y el Armilustrium el 19 de octubre. Cada 5 años se celebraba una Soubeta Aurilia, en la que se sacrificaban en su honor un cerdo, una oveja y un toro. El 27 de febrero y el 14 de marzo tenían lugar las carreras de caballo de la Equirria. El 23 de marzo se celebraba el Tubilustrium, en el que se purificaban las armas y las trompetas que servían para la guerra. Finalmente, el 15 de octubre se celebraba una carrera de cuadrigas en el campo de Marte, donde uno de los caballos de la cuadriga ganadora se sacrificaba al dios. De esta manera, esta sección nos ayuda a acercarnos un poco al campo de la cultura, porque nosotros ya no creemos en el dios Marte, pero seguimos utilizando algunas palabras de tipo romana, como el mes de marzo, dedicado a él en la antigüedad, y también el día martes. Algunas palabras que se derivan de él, como Campo Marte, el lugar donde se reúne el ejército, o la palabra marcial, que tiene que ver también con el ejército. Pero en el mes de marzo generalmente nosotros celebramos el triunfo de Jesucristo en la resurrección. Amigas, amigos, a mí me da mucho gusto saber que hay jóvenes, personas adultas que van al gimnasio, que hacen ejercicio y el cuerpo lo mantienen muy bien, pero ¿qué pasa con su espíritu? ¿Qué les parece si escuchamos este cuento que se llama Un gimnasio para los ángeles? Vamos a escucharlo. Los niños corrían como gacelas en el campo cuando invitaron a su tío Gustavo para que se uniera a su juego. ¿A que no nos atrapas, tío? ¿A
¡Que no me alcanzan! Él quiso alcanzarlos, pero en su carrera descubrió que había aumentado mucho de peso. Estaba bañado en sudor, le faltaba el aire y sentía sus piernas pesadas como plomo. Ay, creo que será mejor que me tranquilice. Poco después se dirigió a la camioneta para bajar los alimentos. Confiando en sus fuerzas, colocó la canasta en su espalda con un solo movimiento. De pronto, un fuerte dolor le hizo gritar y soltar la carga. Los niños se rieron y le gritaron: ¿No es lo mismo el Sansón de ayer que 20 años después? Al día siguiente, Gustavo decidió inscribirse en un gimnasio para ejercitar su cuerpo. Ahí participó en una sección de aeróbics haciendo ejercicios rítmicos. 1, 2, 1, 2, arriba y abajo. Al principio fueron sencillos, pero poco a poco se fueron complicando y las gotas de sudor mojaron sus pants. Cuando terminó la sesión, su cara tenía más color, pero su ritmo cardíaco había mejorado. Después pasó a otro salón donde había varios aparatos para ejercitar los músculos. Ahí vio que una mujer pasada de peso se ejercitaba en una bicicleta fija mientras platicaba con una amiga. Le decía: reconozco que cuando comencé me desesperaba, pero ahora estoy feliz porque he bajado 5 kilos. Gustavo se animó con aquel testimonio. Luego escuchó que un entrenador de cuerpo atlético le decía a un joven: necesitas ejercitar constantemente cada músculo. Tendrás un cuerpo fuerte y sano si te alimentas adecuadamente y tienes paciencia. Gustavo descubrió muchas actitudes diversas en el lugar. Me doy cuenta que unos acuden a este lugar para mantenerse sanos, otros solo para presumir su ropa deportiva. Unos han logrado con constancia y disciplina un cuerpo bello, sano y fuerte. Otros piensan equivocadamente que lo conseguirán mágicamente. El nuevo socio salió del gimnasio y en el camino a casa se detuvo un momento para comprar el periódico. Las noticias mostraban la actual problemática familiar, económica y social. Entonces reflexionó: ay, ¿cuántas veces nos quejamos por nuestra falta de agilidad, de fuerza o de elasticidad corporal? También nos quejamos por el dolor que nos ocasiona cargar objetos pesados. Sin embargo, casi no hacemos nada para ejercitarnos. Lo mismo sucede con nuestro espíritu. Cuando se debilita, tomamos actitudes que dañan nuestra relación con Dios, con el prójimo y hasta con la naturaleza. Los problemas del mundo están generalmente ocasionados por nuestra falta de ejercicio en el amor. Gustavo pensó en las competencias deportivas. Por ejemplo, cuando un atleta desea competir en salto de altura, se ejercita diariamente. Nosotros deberíamos hacer lo mismo para superar las barreras del egoísmo. Cuando un luchador se prepara con disciplina, pues logra vencer a su adversario en el combate. También nosotros deberíamos ejercitar nuestro espíritu para vencer los vicios y las malas pasiones. Gustavo descubrió también la importancia de contar con un entrenador para el espíritu y pensó: no podemos ser verdaderos cristianos si no ponemos en práctica las enseñanzas y ejemplos de Jesucristo. Debemos acercarnos más a Él, escuchar su palabra y conocerlo. Él es el mejor entrenador para el espíritu. Con su ayuda y nuestro esfuerzo, la tarea de amar, compartir, comprender y perdonar será más fácil. El miércoles siguiente, Gustavo acudió a la iglesia porque comenzaba la Cuaresma. El sacerdote le puso ceniza en la frente y le dijo: Cristo quiere que los cristianos seamos sal de la tierra y luz del mundo. Este tiempo es propicio para descubrir lo que necesitamos quitar, cambiar o mejorar. Por eso te invito a los ejercicios cuaresmales. Si cambiamos nosotros, podremos cambiar el mundo. Los ejercicios cuaresmales nos ayudan a ejercitar el espíritu para así celebrar la Pascua con más fortaleza interior. Gustavo agradeció la invitación y respondió: estoy de acuerdo, padre. Los verdaderos cristianos debemos hacer todo lo posible para que nuestro cuerpo y nuestro espíritu se ejerciten constantemente y se mantengan fuertes. Desde entonces, Gustavo comprendió que no era suficiente cuidar la salud del cuerpo, sino también la del alma, y se convirtió en un verdadero atleta del espíritu. Tú me llamaste a mí al nacer la mañana. Amigas, amigos,
Estamos llegando ya al final de este programa y también al final de este mes. Se está acabando este mes y esta semana estaremos dando el inicio al mes de marzo con el que vendrá la primavera. Esperemos, pidámosle a Dios que nos ayude también a nosotros a florecer en este tiempo de Cuaresma. Les doy los teléfonos de mi parroquia por si quieren solicitar alguno de mis libros o información sobre el extracto de agave o también sobre el curso de autoestima que en este momento estoy dando. Hoy tendremos la segunda sesión de 5 sesiones. Si no vinieron a la primera, pueden venir todavía a la del día de hoy. Teléfonos 55 5705 5939 55 5705 5939 y 55 55 66 7744 55 55 66 7744. Les deseo un maravilloso domingo, un maravilloso fin de mes. Si están desayunando, a desayunar rico, aprovechando a la familia. Y si hay que poner orden en la casa o orden en alguna cosa, aunque cuesta trabajo, pues hay que aprovechar este tiempo del domingo, porque durante la semana no siempre lo podemos hacer. Y a los niños, a preparar los útiles y la ropa de mañana también con anticipación. Que Dios los bendiga y hasta el próximo domingo. Alegre pescador, no dejó mi barca, porque donde tú estás nunca falta nada. No tengo miedo al mar ni a las tormentas. Si pesco con amor, tú todo lo aumentas. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.